En el video de la serie BMP hablé de forma general acerca de estos, pero en este video, o más bien serie de videos, nos vamos a adentrar a mayor profundidad. En mi opinión, el BMP2 es una renovación completa del BMP1, no es solamente un cambio de torre, y habría sido el mejor IFV del mundo de haber salido en lugar del BMP1. Pero esto no fue así. Nunca llegó a ser mejor que el Bradley con su unidad de mira integrada con sistema de imagen térmico, y con el paso del tiempo nunca llegó a ser totalmente mejor, estancándose tecnológicamente. Sin embargo, esta evaluación será tomando las capacidades y tecnologías acorde a su tiempo de salida, no hoy en día. Desde 1980 a 1989, la fábrica de Kurganmach Zavod produjo un total de 14.000 BMP2. Al pico de la producción en el año 1989, se producían entre 1.800 a 1.900 cada año, el triple de la producción anual máxima del M2 Bradley. Esto significó en la práctica que muchas unidades motorizadas soviéticas tuvieran su equipamiento y estuvieran motorizadas. Desde 1988 a 1991, la producción corrió en paralelo con la del BMP-3, pero para completar contratos de exportación, con pocas órdenes dirigidas al ejército ruso, y en los 90, la mayor parte de la capacidad de producción fue utilizada en el BMP-3 para contratos de exportación. En 2006, el ejército de la Federación recibió aproximadamente 40 BMP-2 nuevos. Desde entonces no han habido más BMP-2 de fábrica, aunque sí se sigue produciendo repuestos y rutinariamente se realizan mantenimientos y modernizaciones al estándar 2M, el cual entraría en servicio por ahí del año 2020 y por lo tanto se le asignará un video por separado. En este video veremos solamente a la estación del comandante, ya, pero a tal profundidad que amerita la duración de este. El comandante del BMP-2 también actúa como el líder de escuadra de fusileros motorizados, así como en el BMP-1 y en el BMP-3. La diferencia con el BMP-1 es que el comandante pasó de estar en el compartimento en el chasis detrás del conductor a estar en la torre, y desmonta junto a la infantería si es que se requiere. Eso ya depende del SOP o el procedimiento estándar operativo de la unidad, dejando entonces al artillero a realizar doble trabajo en su ausencia. La visión del comandante se genera mediante 3 periscopios, 2 laterales de visión general y uno principal rotativo con aumentos y funciones avanzadas. Por lo tanto, tiene un campo de visión de 360 grados. A diferencia de un IFV comparable como el Marder 1, tenemos que el puesto de comandante tiene muchos periscopios que le permiten observar rápidamente el frente, derecha y trasero del vehículo, pero el lado izquierdo está completamente tapado por la torreta, dependiendo entonces de la tropa o del artillero para poder observar la zona izquierda. Quizás sea más conveniente girar la cabeza para mirar a través de un periscopio. Probablemente sea más rápido que girar los periscopios manualmente, pero a cambio tiene puntos muertos que el BMP-2 no tiene, pues puede girar en 360 grados. Sería, sin embargo, una mejor idea tener más periscopios como lo tienen las escotillas de los tanques soviéticos de la época. Además de eso, hay un periscopio TNPT-1 que mira hacia atrás para poder ayudar al conductor cuando están abotonados, o sea, dentro del vehículo a escotillas cerradas. El periscopio principal del comandante es una pieza ya conocida del hardware soviético. Se trata del TKN-3B, un periscopio combinado pseudobinocular activo-pasivo. Pseudobinocular quiere decir que aunque tiene 2 piezas donde colocar los ojos, las 2 ópticas se combinan en una sola apertura de la cual el comandante puede mirar. La TKN-3B tiene una magnificación fija de 5 aumentos en el canal diurno y 3 aumentos en el canal nocturno. Puede ser manipulado verticalmente, pero la cúpula debe ser girada entera para así poder tener un giro horizontal.
Para los MBT de la época de los 50 y 60, como el T-55 y el T-62, que contaban con un periscopio similar, esta era una excelente herramienta. Ya en el T-72 y en el T-80 se encontraban superadas por las miras panorámicas de Occidente. Pero para un IFV, como el BMP-2, esto es un gran recurso. No estaba estabilizada, solo tenía un telémetro estadiómetro y la visión nocturna no era competitiva durante los 80, pero al menos tenía visión nocturna. Esto le permitiría identificar a un tanque a una distancia de 400 metros una noche nublada sin estrellas. Pero para extender este alcance tenía un modo activo que utilizaba el farol infrarrojo, pudiendo observar a una distancia de hasta 1 kilómetro, y potencialmente más si es que el enemigo también utilizaba faroles infrarrojos. Además tenía una capacidad que IFVs occidentales no tenían, que era la capacidad de iniciar el giro de la torre acorde a la designación del comandante. Una capacidad que es similar a lo que conocemos como Hunter Killer, aunque solo designaba de forma horizontal y no de forma tan precisa. Aún así, servía para que el artillero pudiera identificar el blanco designado, y se sorprenderán de que, además de esto, sí tenía una capacidad Hunter Killer. Y esto era un concepto totalmente ajeno a los IFVs de la OTAN de la época. La TKN-AI es un periscopio de comandante que se instaló en BMP-2 modernizados. Es un descendiente de la familia TKN-3 con mejores capacidades de visión nocturna, pero aparte de eso no ofrecía más. Tenía 5 aumentos en el canal nocturno. Desde afuera, el iluminador láser se asemeja al OU-3, pero en realidad es una apertura de láser infrarrojo. Utilizando dicho láser, permite la identificación de un tanque enemigo a una distancia de 1000 metros en el modo activo. También era capaz de medir distancias con una precisión de 20 metros entre los 200 y 3000 metros. Además, su módulo intensificador de imagen es de segunda generación, capaz de identificar tanques a 600 metros en el modo pasivo, lo que era ligeramente mejor que el TKN-3B. Este cambio se realizó en parte porque la producción de lámparas de xenón ya era tecnología de legado y no valía la pena sostenerlo teniendo ya dispositivos láser en 1991. Aunque el láser infrarrojo era menos llamativo, seguía teniendo las mismas desventajas. Es decir, un oponente con visión pasiva podría ver al BMP-2 usando el láser infrarrojo. Además de sus funciones de comandante típicas, el comandante también estaba encargado de la defensa aérea. Eso lo realizaba mediante la mira antiaérea 1PZ-3, que estaba montada en el techo de la torre al frente de la cúpula. Curiosamente poseía de 2 filtros, un filtro especial que lo protegía de ser cegado por la iluminación directa de algún láser, y un filtro neutral que disminuye la luz transmitida al operador oscureciendo la imagen. Esto facilita al operador la detección y rastreo de una aeronave en un cielo brillante. Estaba indirectamente estabilizada en el eje vertical por su conexión mecánica con el cañón. Sin embargo, vibraba durante el movimiento y podía elevarse hasta unos 75 grados de elevación, así como el cañón. La mira tenía 2 aumentos, de 1,2 y por 4. Esta era adecuada para atacar aeronaves volando a velocidades subsónicas, teóricamente en hasta 2500 metros de distancia y 2000 metros de altitud. En la práctica se imaginarán que es mucho menor dicho alcance. El comandante también tenía la capacidad de tomar el control de la torre y del arma. Tenía controles duplicados, pudiendo entonces atacar hasta objetivos terrestres de forma secundaria. Verán entonces que estas herramientas, como un todo, son más que la suma de las partes. Tenía un equipamiento de vigilancia independiente, tenía designación de blancos, tenía controles de artillería duplicados y sistema de mira independiente. Esto era mucho mejor que muchas contrapartes en el mundo. Y aunque es verdad que el comandante del M2 Bradley tenía un repetidor de lo que veía el artillero, y también tenía controles duplicados usando esa misma mira, no tenía su propia mira independiente sino hasta el M2A3 Bradley. Desde 1980 a 1984, el comandante estaba a cargo de la radio R123M, instalada en la parte posterior de la torre. Las transmisiones se hacen con un micrófono de garganta integrado en el casco del tripulante
con un sistema de intercom intravehicular y transmisiones extravehiculares. El R123M tenía una frecuencia de 20 a 51.5 MHz, usando una frecuencia manual, cambiado por una perilla, o usando 4 presets de frecuencia para las comunicaciones dentro del pelotón que se componía de 3 vehículos. Esta radio tenía un alcance de entre 16 a 50 kilómetros dependiendo de la antena y del terreno. El líder de escuadra, cuando iba desmontado, tendría una radio R392 o R126 para comunicarse con el BMP-2 a distancias cortas. Esta radio tenía un máximo de 800 metros entre la escuadra y el BMP. Obviamente, esto depende de la situación. Ya en 1984 se reemplazó la radio por una R173, que tenía una frecuencia más amplia, que iba desde los 30 a los 75.9 MHz, con una memoria para 10 frecuencias preestablecidas y un teclado electrónico con un display LED. Otra mejora era la habilidad de enviar señales análogas y digitales encriptadas. Y luego por ahí de los años 2000, cercano al 2010, la mayoría de los BMP2 recibieron una avanzada radio de saltos de frecuencia encriptada que se llama R168-2UE-2. Esto lo hicieron porque la R173 era susceptible a interferencia y escucha enemiga durante la Primera Guerra Chechena. Ahora mismo, esta radio es el estándar en las fuerzas terrestres rusas, desde pelotones de infantería hasta compañías de tanques produciendo saltos de frecuencia de 100 veces por segundo con datos encriptados. También podía enviar y recibir datos digitales. Por lo tanto, con eso, nos queda claro que el comandante tenía de herramientas suficientes para realizar su trabajo, superando incluso a los equivalentes de Occidente durante su época. En muchos aspectos, el BMP-2 puede ser considerado algo así como el T-72 de los IFV, producido en masa, suficientemente bueno para el trabajo, obsoletos hoy en día, pero aún capaces de realizar el trabajo. De momento, lo dejaremos hasta acá. Comenten abajo qué les pareció el video, qué les parecen estas capacidades del BMP-2, ¿las conocían? En el siguiente video vamos a ver a la estación del artillero. Como siempre, los invito a convertirse en miembros de Patreon o miembros de YouTube, que obtienen estos videos de forma anticipada. También agradezco a los que llegaron hasta el final. Como siempre, nos veremos.